Mire usted, durante el fin de semana vino a Guadalajara un distinguido personaje, él es Enrique de la Madrid. Él funge como director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico de Monterrey. En calidad de eso, de investigador, pues tiene toda una serie de premisas de cómo mejorar la calidad de gobierno tanto a nivel federal como pues también en cuestiones de orden metropolitano, porque finalmente pues las ciudades están descomponiéndose cada día más y bueno, pues hay toda una premisa de ideas, ahora sí que en las filas de la política, que pues parecen no entender muchas de las realidades que tenemos que resolver. Y bueno, pues aquí una entrevista que tuvimos de manera especial y en exclusiva con Enrique de la Madrid. ¿Qué tal? Tenemos un visitante distinguido aquí en Jalisco estos días que, bueno, pues ha generado toda una serie de ideas, de planteamientos hacia el desarrollo que debemos de tener los mexicanos y los habitantes, sobre todo de las ciudades más complicadas. Y bueno, pues él es Enrique de la Madrid, usted lo conoce perfectamente. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico de Monterrey. Enrique, bienvenido a Jalisco, muchas gracias por aceptar esta invitación. El agradecido soy yo, Miguel, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues hay mucho de qué hablar. Hoy por hoy pues se han debatido temas, por ejemplo, en la Ciudad de México, que el segundo aeropuerto, que van a hacer la nueva ruta también del tren, cuando finalmente todavía no terminan de componer los que hicieron mal. ¿Cuál es la visión que se tiene de lo que está pasando en las grandes metrópolis de nuestro país? Bueno, a ver, yo creo que la gente tendemos a vivir en ciudades, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad, más personas vivimos en ciudades que en el campo. Y México, pues no es la excepción. En México es un país esencialmente urbano. El 80% de los mexicanos vivimos en ciudades. Además hay que tomar en cuenta aquí la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, por un lado, vivimos en ciudades porque aquí intercambiamos información, aquí somos más productivos, aquí se genera más valor, pero también se generan problemas. Se generan problemas de movilidad, no de transporte, ¿verdad? También ya Guadalajara tiene sus problemas de tráfico. Se generan problemas de contaminación del aire. Hoy en día es uno de los factores más importantes de muertes anticipadas en el mundo, ¿no? La mala calidad del aire. Existen también problemas de agua. Por ejemplo, hoy en día en Monterrey tienes escasez de agua y hay racionamiento. Entonces, vivimos en ciudades y de lo que se trata es cómo hacemos que estas ciudades sean más atractivas, resolvamos los problemas y sobre todo que generemos un mejor nivel de vida a aquellas personas que vivimos en ciudades. Y la otra, cómo vinculamos eso con el campo. Porque al final del día del campo obtenemos los alimentos, del campo obtenemos muchos servicios ambientales como la captura del dióxido de carbono, ¿no? De ahí también viene mucha parte del agua. Entonces, en fin, desde las ciudades podemos generar una visión bastante completa de lo que tenemos que hacer como mexicanos y como humanidad para tener un desarrollo sustentable. ¿Cómo están sintiendo pues toda una serie de medidas que se han venido tomando en los últimos 2 o 3 años que, bueno, pues parecen irreversibles, pero también parecen increíbles? Bueno, a ver, creo que un poco en el tema de ciudades, y ahorita te hago el comentario del otro, la tendencia debiera de ser a tratar de poner ya límite al crecimiento horizontal de las ciudades y más bien irnos hacia arriba. Lo cual no quiere decir que necesariamente son rascacielos. Simplemente tenemos que hacer ciudades con una altura, digamos, de 8 pisos, ¿no? 8 o 7 pisos, como las ciudades europeas, lo cual te permite que mucha más gente viva, pero en espacios más reducidos, lo que le llaman densidad. Y ya hacia allá empezamos a ir. Si te fijas, ya es más común que haya zonas donde puedes combinar, ¿no? El centro comercial, puedes combinar la vivienda, puedes combinar la oficina, y eso te permite que entonces tengas que moverte menos en la ciudad. Entonces tienen que ser ciudades más densas, más compactas. Tienen que ser ciudades en donde la energía que obtengamos sea una energía renovable. O sea, somos un país maravilloso con viento, ¿verdad? Con sol, tenemos mares, tenemos energía térmica. Entonces nuestras ciudades también tienen que ser sustentables. Y por eso es que hay muchas medidas que del gobierno actual pues no hacen sentido. O sea, ¿cómo se les ocurre promover, por ejemplo, una reforma energética
que nos propone ir a un monopolio de Estado, cuando hoy ya no necesitas un monopolio ni al Estado, muchas veces para desarrollar tu propia electricidad. Hoy en día cada uno de nosotros podríamos en nuestras casas, en los techos, ¿verdad?, en las áreas públicas, en los techos de las industrias, podríamos estar generando nuestra propia electricidad mucho más barata, suficiente y además limpia. Entonces, lo que hoy le pasa al gobierno es que como que tiene ideas de otra época, tiene ideas que no tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Pues sí, cuando teníamos, eran las épocas, yo digo, cuando teníamos mucho petróleo, cuando los precios del petróleo eran altos, pero sobre todo cuando no sabíamos de los efectos del cambio climático, bueno, pues ese era el camino. Pero hoy en día somos un país netamente importador de petróleo, ya no somos exportador, importamos más de lo que exportamos. Todos los precios cuando suben allá en el mundo no es bueno para México, es malo, se encarecen muchas cosas en México. Pero además ya sabemos del cambio climático, ya no podemos ser un país irresponsable y menos tampoco un gobierno irresponsable de ir en la dirección contraria a lo que nos dice la ciencia y las mejores prácticas y sobre todo ir en contra del interés de los mexicanos. Mira, hoy en día en el mundo mueren 10 millones de personas en el mundo por problemas de contaminación y respiración, que son más o menos, no me sé los datos bien, pero son más que los que suman de las guerras, del crimen organizado, de las enfermedades, de las adicciones, de la malaria, de la diabetes y la tuberculosis. Y en México también andan muriendo unas 50,000 personas al año de manera adelantada. Pues ¿cómo se nos ocurre estar haciendo cosas que van en contra de nuestra salud y de nuestro bolsillo? También yo creo que detrás de esas medidas hay una intención política, hay una intención de control, ¿no? Y yo siempre digo, imagínate que de repente un municipio en Jalisco no está de acuerdo con las políticas del gobierno, pues le apagan la luz. O una empresa tiene ciertas dificultades con el gobierno, pues le apagan la luz. Cuando hoy en día es un mundo cada vez más eléctrico. Ayer en una cena con gente del sector agropecuario y que hablaban de los altísimos costos de muchos de los insumos, los fertilizantes, por ejemplo, pero también el agua. Bueno, a ver, no podemos pensar que vamos a tener alimentos más baratos y por otro lado vamos a estar utilizando energías caras, o sea, una u otra. Entonces nosotros nos tenemos que mover en el mundo hacia las energías renovables, una, porque son mucho más baratas y además son más limpias. O sea, es como diría en inglés, o sea, no hay lógica en pensar de una manera diferente. Ese es el camino que tenemos que tomar. Yo fui testigo de estos foros, ¿no?, que hubo en la Cámara de Diputados y pues parecía un diálogo de sordos. Por un lado llevaban a gente científica, llevaban expertos, llevaban al sector empresarial, donde les explicaban al gobierno por qué el camino correcto era uno, y los otros contestaban más bien con un tema ideológico, ¿no? Lo que no es lógico y lo que a veces no es tecnológico, pues se ve que es ideológico o simplemente una mera estupidez. Entonces, no tiene lógica las cosas que han propuesto, pero bueno, pues ese es el mandato que traen de repetir un mantra, que estoy seguro que muchos de ellos no están convencidos, pero pues lo tienen que repetir. Pero los que no estamos en esa línea, estamos en la obligación de explicarle al público a través de medios como el tuyo, pues cómo México tiene que ir a una economía que se desarrolle, que crezca. Te pongo otro ejemplo. Hay empresas como las automotrices. México es el 7º productor de coches del mundo, pero el 4º exportador. Más de 1 millón de empleos se generan en México a partir de la industria automotriz. La industria automotriz ya dijo en el mundo que para ciertos años todos sus coches y todos sus proveedores tendrán que producirse a partir de energías renovables. Y si México para entonces no les puede proveer esa energía, pues simplemente no va a haber nuevas inversiones y poco a poco se irán saliendo. ¿Te parece lógico? ¿Te parece que eso está en beneficio del interés de los mexicanos? ¿Te parece que esa es la manera como vamos a sacar a gente de la pobreza? A mí no. A mí me parece que más bien otra vez, lo que no es lógico ni tecnológico es ideológico y sino una mera tontería. ¿Qué alternativas se pueden dar? Porque a final de cuentas, por ejemplo, el tema de recaudar desechos, separarlos y en vez de convertir las zonas verdes en infiernos, pues al revés, dejar de estar produciendo tanto plástico, tanta lata, tanto etcétera, cuando son materiales 100% reciclables. A ver, hoy en día todavía hay un concepto de economía circular, en donde en el mundo cada vez tiene más fuerza, en donde desde que estás produciendo algo tienes que pensar de qué lo produces y tienes que pensar qué vas a hacer con eso en la etapa final. Entonces, por ejemplo, hay una tendencia a producir más de reciclados, hay una tendencia a producir más bienes que duren más,
para que entonces también tengamos que comprar menos veces, ¿no? O sea, que te dure más la ropa, te dure más la chamarra. Hay una tendencia de que puedas hacer productos, en un programa de televisión que yo tengo, entrevisto a mucha gente que ya pueden hacer bolsas a partir de papel reciclado, o puedes hacer ropa, digamos esta chamarra que es de cuero, pero que en realidad fuera de nopal y parece cuero. Entonces, hay todo ¿qué vamos a hacer con los productos que se desechan? Entonces ya hay una tendencia en el mundo de un reconocimiento de que no podemos seguir simplemente siendo una economía de consumo, en donde producimos lo que sea y luego ahí lo vamos tirando, ya no da. Entonces, la economía circular es algo que también tenemos que ir incorporando en nuestra forma de ver el mundo. Entonces, se tienen que cambiar, si queremos cambiar los resultados del mundo, pues también tenemos que cambiar nuestra propia conducta. Entonces, lo primero, ya tenemos que poner reglas que faciliten, que incentiven y que permitan que el uso del suelo permita esas construcciones más amplias. Repito, no son rascacielos necesariamente, porque un rascacielos que está hecho de puros departamentos individuales no es una ciudad más densa. Ese es el camino, porque no puedes seguir construyendo viviendas lejanas, los trabajos por un lado, las escuelas por el otro, las oficinas por el otro, no. Y también la economía se va a ir moviendo a una industria más limpia. Entonces vamos a poder volver a reindustrializar nuestras ciudades, pero pues va a ser una industria limpia, vas a estar en el mundo de lo que está ocurriendo aquí en Guadalajara, son las industrias creativas, ¿no? Que son cine y son videojuegos y es danza y es cultura. Pues sí, tú puedes vivir al lado de una fábrica de cultura, ¿por qué no? Entonces también la economía se está moviendo hacia allá y nos va a permitir densificar las ciudades. Porque tú vives en una ciudad porque quieres convivir. ¿De qué sirve que vivas en una ciudad donde tienes que pasarte 2 horas para moverte de un lugar a otro en la mañana y otras 2 en la tarde? La respuesta es la densificación de las ciudades y que entonces podamos hacer ciudades más compactas, no hacinadas, pero sí más compactas, y yo creo que eso a todos nos da un mejor nivel de vida. Y es lo que hay que hacer, es lo que hay que estimular. Y si hay que cambiar reglas y reglamentos y usos del suelo, eso es lo que hay que hacer. Pues mucho agradecemos que te robemos este espacio de tu agenda que es muy estrecha, pero la realidad es que es muy importante que usted analice todos estos planteamientos que Enrique pues ha venido desarrollando en estos últimos años a partir de pues ahora sí que de conocer el sentido común de cada una de las cosas. Y muchas gracias, muy amable. Miguel, gracias a ti, ya sabes, como siempre, gracias por la oportunidad. Y bienvenido a Guadalajara. Gracias, que aquí siempre la paso muy bien, me encanta venir a Guadalajara y a Jalisco. Bueno, yo sí llegué y ya me quedé aquí. Así es. Muchas gracias, Enrique, muy amable. Gracias. Y gracias, vamos a una pausa y volvemos.